Este caso ocurrió en los Estados Unidos de América el 2 de junio de 2020. Sane Goolsby, un hombre de 26 años, estaba encarcelado por una serie de delitos. Sane tuvo una infancia bastante tumultuosa. Informes indican que sufrió abusos a manos de su madre mientras crecía. Ella solía agredirlo y, a veces, incluso lo dejaba afuera de la casa. El tormento que Sane experimentaba salió a la luz, y fue puesto en el sistema de acogida temporal, pasando por 10 hogares de acogida diferentes, lo que causó una gran inestabilidad en su vida. A medida que Sane envejecía, su madre volvió a hablar con él y, en poco tiempo, comenzó a introducirlo en sustancias ilegales, que ambos consumían con frecuencia. Además, la hermana menor de Sane, aún menor de edad, fue víctima de un terrible abuso sexual a manos de un hombre mayor en 2017. Cuando Sane tenía 22 años, estaba siendo buscado por la policía por un ataque con cuchillo. Los policías lo vieron e intentaron detenerlo, pero Sane huyó hacia un área boscosa. Los policías salieron de sus vehículos y lo persiguieron a pie, pero logró entrar en un coche de policía y escapar. Sin embargo, fue posteriormente arrestado, acusado y condenado a 5 años de prisión. Durante su tiempo en prisión, Sane tuvo algunos desacuerdos con los guardias y fue trasladado a varias prisiones diferentes. En 2019, dijo haber encontrado a Dios y se convirtió en un recluso más pacífico. A partir de ese momento, los informes indican que Sane estaba mejorando mucho. Sin embargo, de manera aleatoria, el 2 de junio de 2020, algo sucedió. Sane fue trasladado a una prisión diferente esta vez, Erwa Heights. Sane fue procesado y puesto en su celda. Dentro de esa celda, había otro recluso con quien viviría. Este recluso era Robert Manger, un hombre de 70 años. Robert había sido condenado por delitos realmente horribles y repugnantes. Estaba cumpliendo una condena de 43 años por posesión de pornografía infantil y 3 cargos de abuso sexual infantil. Robert estaba en la lista de observación de suicidio, ya que había hablado varias veces sobre querer quitarse la vida y se negaba a comer. La falta de alimentación lo dejó debilitado. Poco después de que Sane entrara en la celda, Robert le contó cuáles eran sus crímenes, detallando lo que había hecho a sus víctimas. Sane entonces se dio cuenta con quién estaba compartiendo la celda. Al principio del vídeo, mencioné que la hermana menor de Sane fue víctima de abuso sexual, y el perpetrador era un hombre mayor. Bueno, resultó que Sane estaba compartiendo la celda con ese hombre que había hecho cosas indescriptibles a su hermanita. Sane dijo: «Me quedé en shock. Eso no pasa. Estás en la misma institución, en la misma unidad, en el mismo ala y en la misma celda que este tipo. Es como pegarle al jackpot en el casino 7 veces». Sorprendentemente, Shane no atacó a Robert. En cambio, salió de la celda y habló con un guardia. Sane explicó que necesitaba ser cambiado de celda de inmediato y dio sus razones. Sin embargo, el guardia ignoró su solicitud y le ordenó que regresara a la celda. Sane recordó más tarde: «Regresé a mi celda. Tenemos algo allí llamado el botón. Puedes presionarlo si algo está mal. Así que también lo presioné, pero nadie respondió por el altavoz. En mi cabeza, me sentía completamente sintiendo que eso era lo que querían que sucediera». Sane esperó a que alguien respondiera al botón, pero no lo hicieron. Fue entonces que Robert entró en más detalles, contando a Sane que había tomado fotografías y vídeos de sí mismo haciendo cosas horribles con menores, incluyendo su hermana. Él habló sobre lo que le había hecho. En ese punto, Sane perdió el control. Poco después de escuchar estas cosas, Sane golpeó a Robert en la cara, derribándolo al suelo. En el suelo, Sane continuó golpeándolo en la cara unas 14 veces y luego pisoteó su cabeza. Sane pateó a Robert otras 2 veces antes de irse, dejándolo gravemente herido en el suelo. Sane fue rápidamente detenido y llevado bajo custodia, mientras Robert fue llevado de urgencia al hospital y recibió atención médica.
Todo el incidente fue capturado por las cámaras de seguridad dentro de la prisión. La cantidad de ira que Sane debe haber sentido en ese momento debe haber sido muy difícil de controlar. Robert ya estaba algo frágil y enfermo debido a la negativa de comer y su edad. Pocos días después de ser atacado por Sane, Robert murió debido a las heridas. Ahora, Sane estaba siendo acusado de asesinato premeditado. El juicio comenzaría en agosto de 2021. La defensa de Sane argumentó que nunca tuvo la intención real de matar a Robert. Afirmó que solo pretendía causar daño. También dijo que hizo todo lo posible para no dañar a Robert e intentó advertir a los guardias 2 veces sobre con quién estaba compartiendo la celda. Sane también declaró que la coincidencia en la asignación de celdas era demasiado grande y creía que los oficiales correccionales lo habían tramado. Sin embargo, la acusación argumentó que los golpes adicionales en el rostro de Robert fueron hechos con la intención de matarlo. Sane se declaró culpable de homicidio en 2º grado. Era posible que pudiera recibir cadena perpetua. Informes indican que Sane mostró gran remordimiento por lo que había hecho antes de su sentencia. El abogado de Sane leyó una declaración preparada por él, pero estaba demasiado emocionado para leerla. La declaración decía: "No puedo imaginarme cómo debe ser perder a un ser querido de esta manera. A la esposa de Robert y a toda su familia, les pido disculpas. Lo siento mucho y espero que puedan curarse de lo que causé a mi hermanita. Digo que la quiero. Pido disculpas por lo que hice. Espero no recibir cadena perpetua y espero a Dios verla de nuevo. Si no la vuelvo a ver, sepan por qué hice lo que hice, que la quiero y siempre la querré, y pido disculpas por haber tomado esa decisión. Mantenga la cabeza en alto. La quiero y siempre la querré. Póngase en contacto conmigo algún día". Sane fue condenado a 24 años adicionales en su sentencia original. Los fiscales afirmaron que los 24 años adicionales se dieron para garantizar que la esposa de Robert no estuviera viva cuando Sane fuera liberado. ¿Te preguntas cómo y por qué Sane fue puesto en la misma celda que Robert? Bueno, algunos meses después de que ocurriera el asesinato, se llevó a cabo una investigación. Esta investigación descubrió lo que el personal de la prisión podría haber hecho para evitar el incidente, a pesar de que Sane había intentado informarles quién era Robert y que había hecho a su hermana en 2 ocasiones. También destacaron el hecho de que Sane y su hermana tenían apellidos diferentes, y no se dieron cuenta de que la hermana de Sane era víctima de Robert. Ninguno de los empleados tenía idea de la conexión entre los dos hasta después de que ocurriera el asesinato. Muchos consideraron el caso de Sane bastante injusto, alegando que la prisión tiene alguna responsabilidad en el asesinato por haberlo puesto en esa situación. La razón es que la mayoría de las personas, especialmente un hermano mayor, habrían hecho algo similar. Después de todo, ¿qué harías si el agresor de tu hermana se jactara de las cosas horribles que le había hecho? Sane cumplirá más de 25 años de prisión por el asesinato de Robert y sus crímenes anteriores. También estará sujeto a 3 años de libertad condicional después de su liberación. Cuando llegue ese momento, tendrá más de 50 años. Sane también está obligado a pagar una restitución a la familia de Robert.